Ya, hermano, gracias. Bien. Buenas noches, hermanos. Espero que hayan pasado una bonita solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe el día de ayer. Y bueno, antes de empezar, pues solo pedir vuestras oraciones. Ya supongo que algunos se han podido enterar que en Perú tenemos una pequeña, ni tan pequeña, una suerte casi de guerra civil entre lo que son los bandos tanto de izquierda como bueno, más que todo de izquierda, ¿no? Y esto ciertamente nos trae a la mente, al menos a mí me trae a la mente, todo lo que ha sucedido en México, ¿no? Durante la guerra cristera y también lo que ha sucedido en España durante la guerra civil española. El comunismo siempre intenta tomar por la fuerza lo que no puede tomar por medios legales. Pero como dije al inicio, tenemos confianza en que Dios mediante, pues al final la verdad va a ganar, se va a imponer y ojalá un día podamos también decir finalmente que es el fin del comunismo y el fin del socialismo, ¿no? Estas amenazas de las cuales nos advirtió la Virgen de Fátima, estos males que iban a entumecer a nuestro mundo, ¿no? Solo les pido una oración por esa intención para que el comunismo sea desarraigado, no solo de mi país, sino de todo lo que viene a ser Latinoamérica. Y tengamos la esperanza, ¿no? De que estamos en los brazos de la Virgen y ella no nos va a desamparar. Bien, el tema de hoy, como ya les había indicado el hermano, es una secuencia de temas, ¿no? En realidad, empezó el tema hablando de la noche oscura. Luego continuamos hablando un poco de lo que era el árbol de la vida, ¿no? Luego hemos entrado a temas quizá un tanto más acerca del juicio, del purgatorio. Este sería en realidad el sexto tema de la secuencia, en realidad son siete. Este es el sexto y está bastante ligado a lo que viene a ser como la imagen lo sugiere, el infierno. Del infierno se habla poco, muy poco, se predica poco. Y cuando se habla, a veces se habla mal del infierno. En ese sentido, más que dar claridad, vamos a dar una remembranza, un recordatorio de esta verdad de fe que muchas veces es dejada de lado. ¿Por qué le hemos llamado la noche sin fin? Bueno, hay un motivo y el motivo es similar en realidad a lo que planteé cuando empezamos a hacer los temas. Los temas se encuentran en el canal de YouTube de la academia y lo pueden encontrar, la secuencia, ¿no? Veamos entonces, ¿por qué le hemos llamado la noche sin fin? Voy a hacer una pequeña remembranza primero para que se entienda por qué le llamamos noche. En el vocabulario, sobre todo el vocabulario espiritual, por ejemplo, que maneja San Juan de la Cruz, a quien, por cierto, se recuerda el día de mañana. Mañana es un día especial para quienes somos devotos de este santo doctor de la iglesia. Mañana es la fiesta de San Juan de la Cruz, ¿no? Yo siempre lo menciono, siempre lo cito y guardo una especial devoción por él. Mañana es su fiesta, 14 de diciembre. En los escritos de San Juan de la Cruz se le llama noche, a este periodo temporal en el cual el alma está en la oscuridad, ¿no? Vamos a ver esas figuras. Se le llama noche cuando el alma se encuentra en la oscuridad. Y esa oscuridad, opuesta a la luz que es Cristo, está obviamente marcada por el pecado, por la tentación, por la concupiscencia, ¿no? Para los que quizá no conocen el término o la terminología, le llamamos concupiscencia a esta tendencia del hombre a pecar. A eso le llamamos concupiscencia. Y le llamamos pecado a toda aquella ofensa que es cometida contra Dios. Eso viene a ser entonces la noche, según lo que dicen los escritos de San Juan de la Cruz. Ahora,
Este es un tema que habíamos visto antes y esa noche justamente nos intentaba decir algo. Mientras uno esté vivo, es decir, durante el transcurso de esta vida temporal, el alma siempre está en noche, siempre está en oscuridad. Así que lo que el alma hace es justamente luchar a lo que los autores espirituales, los místicos, llamaban el combate espiritual. Incluso hay un libro que tiene este mismo título que fue leído por San Francisco de Sales, ¿no? Para quienes lo conocen, San Francisco de Sales es autor de la famosa Filotea, un libro bastante comprometido con lo que es la vida sacramental y bastante explícito en cuanto se trata de procurar la conversión del cristiano. Entonces, en esta vida, el hombre está llamado al combate espiritual. Es por eso que incluso el credo, tomando esta palabra combate, nos llama a la milicia. Es por eso que somos iglesia militante. El combate que todo cristiano hace es este, espiritual. O como también decían los autores de antaño, es el combate contra uno mismo. Es el combate contra uno mismo, el combate espiritual. Es el combate que tú haces contra tu propia inclinación al pecado. Y como en cualquier combate, uno necesita las armas y las armas obviamente son dadas por Dios. Ahí tenemos la gracia, tenemos también los sacramentos y tenemos la oración. Entonces, el Señor no nos deja solos en la guerra, no nos deja solos en el combate. Tenemos las armas, tenemos las herramientas para poder pelear. Ahora, esto para entender un poco cuál es el sentido de la palabra noche. Eso para entender el sentido de cuál es la interpretación que debemos dar a la palabra noche. Ahora, debemos entender también algo. Si la noche implica oscuridad, significa que no está la luz. Es decir, mientras estemos en esta vida temporal, no podemos poseer a Dios. Entonces, eso es una verdad interesante. Mientras uno se encuentra en la vida temporal, no puede poseer a Dios, porque la posesión de Dios solo se ha de alcanzar en el cielo. Y el cielo es justamente el último tema de esta serie de 7 temas que hemos dado en la academia. Y esa no posesión de Dios es la que generalmente hace que la persona, quizá va a sonar extraño lo que voy a decir, pero eso es lo que generalmente provoca que la persona peque. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Y con eso ya entramos un poco en el tema del infierno. Cuando decimos que no podemos poseer a Dios, ¿eso qué implica? Que mientras yo esté vivo, a pesar de tener vida sacramental y demás, aún no puedo tener a Dios. No se puede, porque Dios se encuentra, vamos a decirlo de esa manera, se encuentra en otro plano para hacer obviamente la posesión en otro plano al cual le vamos a llamar cielo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Vamos a ponerlo acá. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando indicamos que no se puede poseer a Dios, estamos diciendo algo. El hombre, como no puede poseer a Dios, duda de Dios. Es muy similar a lo que ha pasado en el principio, cuando Dios pone la prueba a los ángeles y los demonios. Todavía no poseían a Dios y se les pone una prueba.
Y producto de la prueba, ¿qué surge? La duda. Y el hombre empieza a dudar de Dios. Y como el hombre empieza a dudar de Dios, aquí viene la clave, como el hombre empieza a dudar de Dios, confía más en sí mismo, confía más en sí mismo. Ahora, ¿por qué duda de Dios? Porque no lo posee. Y como no lo posee, siente que no va a poder poseerlo o incluso siente que en realidad este Dios no existe. Y pone su confianza en sus propios juicios. Y a esa confianza en sí mismo, o como dicen los autores, a ese amor a sí mismo, es lo que se llama orgullo. Es lo que se llama orgullo. Y ese orgullo es el que hace que el hombre precipite a los profundos infiernos. Ahora, tendrías que pensarlo de esta manera. Alguien que confía en sí mismo, alguien que solamente se ama a sí mismo, ¿en qué momento de su vida puede regresar a confiar en algo que no posee? Eso es lo que hace que un alma termine en el infierno. Vamos a explicar por qué. Porque esa confianza que se tiene en sí mismo, ese amor que se tiene a sí mismo por encima del amor a Dios, ¿qué provoca? Provoca, provoca, desde el punto de vista ético-moral, provoca que todos los actos cometidos por este hombre tengan como premisa el amor a sí mismo. Es decir, todo lo que voy a cometer es por amor a mí. Son actos que tienen la intención de llenarme a mí mismo. Ahora, ¿por qué decimos llenar? Aquí está la clave también. Quiero que se den cuenta. Por eso estoy siendo un poquito más explícito en esta parte. Esa no posesión que implica que en el hombre surge un vacío. En el hombre surge un vacío. Y muchas veces ese vacío se intenta llenar y el hombre desesperadamente busca llenar ese vacío, pero no lo logra. El hombre, ¿cómo llena los vacíos? Creo que todos lo sabemos. ¿Cómo se llenan los vacíos? Algunos apelan a los vicios. Otros apelan a lo que viene a ser la impureza, al sexo. Otros apelan a lo que viene a ser el dinero. O no vemos constantemente que las personas que tienen bastante caudal económico constantemente están buscando qué comprar en la tienda, etcétera, porque sienten un vacío. La persona que está todos los días buscando un bar, buscando un lugar donde poder libar, está intentando llenar un vacío. Es decir, en el hombre, intrínsecamente, inherentemente en el hombre, hay un vacío. Y ese vacío no se puede llenar con las cosas de este mundo. Es decir, ese vacío no lo puede llenar el mundo. Pero el hombre que se obstina, que no posee a Dios y que dice que no puede creer en algo que no posee y que no ha visto, por amor a él mismo, llena este vacío con las cosas del mundo. Ahora, seguramente uno puede dudar y puede decir, pero eso es lo que dice la iglesia, ¿no? La iglesia es la única que habla del infierno. Bueno, es que para eso hay que aplicar la razón. Ojo, el infierno
no es ningún invento. No es ningún invento. Incluso para las personas que no son creyentes, el infierno tiene bastante sentido lógico y lo vamos a exponer de esta manera, ¿no? Ahora, la fuente de donde estoy sacando gran parte de esta información es del libro El infierno de Monseñor de Seguro, ¿no? Por si gustan leerlo, se lo puedo pasar al hermano. Veamos para acá. Cuando se habla del infierno, vamos a traer primero la idea normal y tradicional. Cuando se habla del infierno, se piensa de un lugar donde se castiga. Estamos hablando de manera general. Vamos a hacer de cuenta que no somos creyentes. Es un lugar donde se castiga lo malo. Ahora, ¿por qué digo que siempre se ha tenido noción de este infierno? Primero, vamos a partir desde este punto. Todas las sociedades del mundo, todas, absolutamente todas, estamos hablando a nivel de historia, todas las sociedades del mundo, grandes o pequeñas, primitivas o modernas, siempre han tenido la idea de lo que implica la justicia. Siempre. Y dentro de esa idea de justicia, nosotros también la tenemos presente, está la idea de dos cosas. De que lo bueno merece ser premiado y lo malo castigado. No me van a dejar mentir, todo el mundo piensa de esta manera. Lo bueno hay que premiarlo, lo malo hay que castigarlo. Es por eso incluso, estamos hablando a nivel racional, es por eso incluso que no hay lugar en el mundo que no exista un organismo que imponga justicia. Entonces, la justicia es algo casi inherente a la sociedad. No hay un lugar en el mundo donde no se intente poner justicia. Ahora, si la justicia existe en las sociedades desde tiempos inmemoriales, es porque en la propia sociedad existe o existen en todo caso los buenos y existen en todo caso los malos. Ahora, vamos a ser sinceros. No siempre, obviamos un momento a los buenos, no siempre los malos reciben castigo. Es más, muchas veces los malos quedan, miren la palabra, impunes. La palabra punición justamente significa castigo. Hay muchos malvados cuyos actos quedan impunes. Nunca se castigan, nunca se les descubrió el delito, o en todo caso, murieron antes de que la justicia hiciera lo suyo. En ese sentido, entonces, uno puede decir, hey, esto es injusto. Ahí es donde entra el sentido. Vean, si un malo, imaginemos, alguien asesina a nuestra familia, pero nunca se llega a capturar al culpable, nunca se le llega a condenar. ¿Qué es lo que dice el común de la gente cuando algo queda impune? Hey, eso no es justo. Y es la idea que tiene la sociedad. No solo los creyentes, cualquier sociedad del mundo que tenga una idea remota de lo que es la justicia dice, no es justo. No debería ser así. No es justo. Y de aquí parte la idea. Y uno empieza a cuestionarse y dice, lo vamos a pensar de manera un poco maquiavélica. Uno se cuestiona y dice, si los malos pueden salirse con la suya, ¿qué sentido tiene ser bueno? Si los malos se pueden salir con la suya.
Y ahí las personas empiezan a pensar, se cuestionan y dicen, debe existir una realidad donde esa justicia no quede mancillada, porque es lo lógico. Estamos hablando desde el punto de vista racional. Si en este mundo consideras que existen actos que nunca van a ser sancionados y que quedan impunes, entonces yo te preguntaría, ¿y por qué te mantienes en lo bueno? Si sabes que al hacer lo malo hay una probabilidad de que nunca te pase nada. Ah, no, es que es la conciencia. Ese es otro tema, también lo vamos a ver de acá un momento. Es que existe la conciencia, cierto, pero vamos por acá. Esa ausencia, esa probable carencia, ese sentido lógico que tiene el hombre de decir, no puede ser que la justicia quede mancillada, que haya impunidad. Correcto. Y como no puede quedar algo impune, entonces uno dice, no, tiene que ser castigado. Si no es aquí, ha de ser en otro lugar. Y ahí es donde sale la siguiente idea. No es justo, cierto, pero debe existir otra realidad donde realmente haya justicia. Porque la justicia del hombre es imperfecta. La justicia del hombre no siempre premia al bueno y no siempre castiga al mal. Así que debe existir otra realidad donde esa justicia sea perfecta. Ahora, uno puede decir, no, pero lo que dices podría ser correcto, pero no me has demostrado que exista esa otra realidad. Bueno, es que no hace falta demostrarlo. ¿Por qué? Solo sigan el siguiente ejemplo. El ser humano tiene en su mente, todos lo tenemos, tiene en su mente la idea de lo que viene a ser la perfección. Entonces, cada vez que uno ejecuta una acción, digamos, empiezas a hacer un dibujo o empiezas a ejecutar un canto, dices, ah, no, puedo mejorar. ¿Por qué decimos que podemos mejorar? Porque llevamos implícita la idea de la perfección. Entonces, si el ser humano tiene idea de lo que es más perfecto, tiene sentido pensar que esta justicia imperfecta de este mundo tiene que ser más perfecta en otro lugar. Porque de otro modo estarías rompiendo la lógica inherente al ser humano y básicamente dirías que nuestra realidad parece un chiste. Parece un chiste donde este tipo de cosas jamás van a ser condenadas. Y claro, se puede demostrar, sí. Solo pregúntate, si alguien asesinaría a tu mamá y nunca se condena al culpable, ¿cuál va a ser tu sensación? Que no hubo justicia. Y si vives en un mundo en el que nunca va a haber justicia, entonces, ¿qué sentido lógico tiene? No lo tiene. Por eso decimos, la lógica de las cosas, la lógica de la realidad indica de que debe haber un lugar donde esa justicia alcance su perfección y estas cosas no queden impunes. Y a esa realidad donde se castiga lo malo,
todas las sociedades del mundo, quizá no le han llamado precisamente infierno, pero siempre han tenido la idea de un infierno. Ahora, ojo, siempre se ha tenido la idea de que ese castigo tiene que ser eterno. Y eso también tiene un sentido lógico, que lo podemos ver un poco más adelante. Ahora, ¿por qué hemos mencionado la conciencia? Sencillo, porque la conciencia también es juez. Y la conciencia es la que normalmente golpea los cimientos del orgullo del hombre cada vez que él peca. La conciencia es como una voz que nos recuerda la ofensa que hemos cometido. Ahora, incluso en las personas más alejadas de Dios, esa voz grita. Y la pregunta sería, si yo no soy creyente en Dios, pero la voz de la conciencia me dice que he hecho mal, la pregunta es, ¿a quién has ofendido? Eso sería interesante preguntárselo a un ateo. Se los voy a poner de esta manera, de este modo, para que se den cuenta a qué quiero llegar. En el mundo hay 3 ámbitos donde se suele ejecutar el mal. Primero, el ámbito privado, en el cual está predominando la conciencia. El ámbito público, donde predominan las leyes. Y el ámbito divino, donde lo que se rompe son las leyes eternas. Interesante. Entonces, vamos a ver esto. Con esto cierro esta primera parte. Vamos a ver esto. Si un ateo siente remordimiento, la pregunta es, ¿por qué? El remordimiento implica que es una ofensa y si te sientes mal por algo, implica que has roto o que has ido contra algo. Si no has roto ninguna ley, pero sientes remordimiento, la pregunta es, ¿contra quién te has rebelado? ¿Contra qué te has rebelado? Algunos dicen, no, me rebelé contra mí mismo. Eso es orgullo. A veces el ateo olvida que hay algo superior a él. Esa conciencia que le remuerde es propia, inherente, intrínseca al ser humano. Y cuando esa voz le habla, le está recordando a quién ha de rendirle cuentas en el momento que la muerte llegue. Esa es la explicación, ¿no? Ahora, de esta manera, entonces, nosotros podemos, más que demostrar, dar un sentido racional a lo que es el infierno y mostrar también al resto de que el infierno no es ningún invento de la iglesia, de que no es la iglesia que se ha inventado para recoger diezmos, para exaltar el ánimo de la gente, para que tengan miedo, etcétera. No lo es, lo estamos demostrando. Ahora, en la última parte, segunda y última parte de esta charla, vamos a hablar un poco más acerca de lo que implica estar en el infierno. Hace varios años, en Alemania, si no me equivoco, les voy a mandar la carta, se dice, bueno, más que se dice, hay una suerte de tendencia de poder leer una cartita que aparentemente fue enviada desde el infierno. Claro, la introducción, la historia, la van a poder leer, les voy a pasar el documento de acá un momento, pero en esa carta se relata bastante bien cuál es el estado
del alma cuando se encuentra completamente separada de Dios, vale decir en el infierno. Entonces, vamos a empezar por aquí. El infierno, al igual que el purgatorio y al igual que lo que va a ser el cielo, es un estado del alma. En cuanto al alma, es un estado del alma. Ahora, de hecho también nosotros consideramos que es un lugar, ¿no? Ahora, ese lugar justamente tiene esta figura del fuego, la figura del gusano, etcétera, etcétera, debido a un precipicio que existía en Jerusalén llamado el Valle de Hinnom, o como también le llamaban en aquel tiempo, la famosa Gehenna. Es un estado del alma en todo caso, ¿ya? Y para mejor entendimiento, al menos desde el punto de vista catequético, es un lugar, ¿no? Es un lugar. Listo. Entonces le ponemos acá, es un lugar. Claro, es un lugar a donde van a ir en algún momento las almas condenadas, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poco de eso. Veamos. El infierno es un estado del alma, primero. Ahora, ese estado del alma, tiene en sí dos realidades. Uno, ¿por qué decimos que es un estado? Porque el alma se va a encontrar separada de Dios. El alma se va a encontrar separada de Dios. Y en teología, a esto le llamamos perder la visión beatífica. Hace un momento les había dicho, hay una cuestión llamada la posesión de Dios. Cuando no se posee a Dios, técnicamente se dice que no hay visión beatífica. ¿Por qué? Porque el alma que está en el infierno sabe muy bien que Dios estaba allí. Pero, como expliqué hace un rato, debido a ese amor por sí mismo, ha rechazado el amor a Dios. Es decir, es tal y como dice Jesús, o es frío o es caliente, o es frío o es caliente. O amas a Dios o simplemente no lo amas y te amas a ti mismo. Vamos a poner entonces una pequeña realidad. Cuando el hombre peca, no ama a Dios. Puede sonar duro, pero es así. Cuando el hombre peca, no ama a Dios. Se ama a sí mismo. Cada vez que pecamos, no estamos amando a Dios, nos estamos amando a nosotros mismos. Ahora, ¿por qué lo decimos de esa manera? Porque además de esta separación de Dios, el estado del alma es un estado de no amor. No hay amor en el infierno. ¿Y por qué? Ahí justamente entra a tallar la frase, más que todo es un escrito de un famoso teólogo, obviamente de antaño, cuando todavía se hablaba de este tipo de realidades. Les voy a leer un poco el párrafo para que puedan llevarse la idea general, ¿no? Pero antes, voy a hacer acá también una acotación. Últimamente, ni tan últimamente, pero se ha extendido, no sé por qué motivo en realidad, pero se ha extendido la idea de que en realidad Dios no tendría que haber creado el infierno porque Él es puro amor. Se ha creado la falsa ilusión de que Dios es sumamente amoroso y que por eso no existe
infierno, o en todo caso que el infierno está vacío. Eso es una mentira, incluso es una herejía. Y bajo ese punto de vista, entonces, vamos a indicar lo siguiente. Cuando decimos que el alma no posee amor, ¿por qué? Porque ha rechazado a Dios, sí, pero recuerde el Evangelio de Juan, ha rechazado al amor, porque Dios es amor. Entonces, cuando el alma peca, persiste en el pecado hasta el día de su muerte, ha rechazado el amor. Y si ha rechazado al amor, solamente le queda el odio. Entonces, aquí también derrumbamos otro mito. Las personas, las almas que están en el infierno, ¿pueden arrepentirse? No. ¿Por qué? Eso lo dice la iglesia. Es parte de lo que viene a ser el dogma. Eso lo dice la iglesia. Porque el alma que rechaza al amor, solo le queda el odio. Y el odio, de ninguna forma, de ninguna manera, de ningún modo, hace que en el alma aparezca el arrepentimiento. Es más, esto explica por qué el demonio está tan preocupado, tan ansioso de hacer que las almas se pierdan, porque odia todo lo que tenga que ver con el amor. Y si no lo queremos creer de ese modo, solo basta dar una mirada al mundo. Todo lo que Dios ha hecho, el odio lo intenta destruir. Todo, absolutamente todo. Basta dar una mirada, basta hacer un recuento de la historia. Estaba hablando del comunismo hace un rato. Basta hacer un recuento de todas las acciones y demás cosas que ha hecho el comunismo, por decirlo menos, para darse cuenta que ahí lo que había era odio y no era amor. ¿Y de dónde proviene el odio? Del rechazo del amor. Y si estamos en esta tónica, sabemos entonces que el odio es propio del infierno. Correcto. Ahora, ante esto, seguramente quizá en un ánimo exagerado de querer entender la justicia divina, hay algunas personas que afirman, Dios no castiga. Y vean, o sea, ¿qué tiene que ver el castigo acá? Si uno piensa que el infierno es demasiado para un alma, entonces uno asume que la persona probablemente piensa que Dios no castiga. Es más, puede empezar de aquí. O pensamos que esto no existe o creemos que esto es correcto. Porque si tú admites que Dios no castiga, obviamente te estás yendo en contra de la escritura, en contra de la tradición, en contra de los concilios. No es una postura admisible. Es más, ya ha habido un momento en la historia, durante la etapa de los padres de la iglesia, donde esto ya ha sido condenado, ¿no? Ya había sido atacado. Justamente tiene que ver con la famosa herejía de Marción. Ahora, si yo considero que Dios no castiga, entonces estoy diciendo esto. Para hablar un poco del infierno y para introducir lo que iba a indicarles ahorita. Si yo digo que Dios no castiga, entonces estoy considerando que Dios respecto al malo no hace nada. Claro, porque si Dios no castiga, entonces la pregunta lógica es, ¿y qué hace Dios con el malo si no lo castiga? Ah, primer punto en contra.
Segundo, si considero que Dios no castiga, entonces debo asumir que Dios perdona todo, lo cual es correcto. Sí, Dios perdona todo, pero recuerden que para el perdón es el alma la que busca el perdón. Es decir, Dios no va donde el asesino que no está arrepentido y le dice, oye, te perdono aunque no estés arrepentido. No. Dios perdona todo, sí, pero cuando el alma busca el perdón. Entonces, no tiene sentido. No tiene sentido. Simplemente no tiene sentido. Aquí falla la lógica, aquí también falla la lógica. Ahora, hay muchos hermanos que exaltan bastante esta palabra, misericordia, ¿no? Y dicen, Dios es misericordioso, por tanto no castiga. Creo que ese es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, de haber echado a un lado la doctrina de Santo Tomás, porque Santo Tomás explica con claridad el tema. Se los voy a exponer por acá, lo complementamos con lo otro y finalizamos la charla. Santo Tomás dice, ¿no? Lo voy a poner en forma de esquema. Dios tiene dentro de todo, Dios tiene dos atributos propios. ¿Cuáles son? Uno ya lo tienen ahí. La misericordia. Y el otro, la justicia. ¿Cierto? La misericordia y la justicia. La misericordia y la justicia. Dios en justicia, vean, esto lo dice Santo Tomás. Dios en su justicia premia al bueno y castiga al malo. Y uno se pregunta, ¿y en qué momento aparece su misericordia? De este modo, Dios en su misericordia premia al bueno más de lo que debería merecer, más de lo que merece. Esa es la misericordia. Y castiga al malo menos de lo que merece. Incluso los teólogos decían, quizás se lo han preguntado, ¿por qué Dios no destruye a los malos? En vez de mandarlos al infierno por toda la eternidad, ¿por qué no los destruye? Porque Dios es amor. Y esto es lo que dice el Padre. Lo voy a leer, ¿no? Textualmente, porque es una riqueza lo que dice el Padre. Lo vamos a leer textualmente. El Padre Lacordaire dice, si fuese solo la justicia la que hubiese cavado el abismo del infierno, aún tendría remedio, pero es el amor quien lo ha cavado. Esto es lo que quita toda esperanza. Cuando se es condenado por la justicia, ¿a quién recurrimos? Al amor. Pero cuando se es condenado por el amor, ¿a quién vas a recurrir? Tal es la suerte de los condenados. El amor que ha dado por ellos toda su sangre es el mismo amor que los maldice. ¿Cómo? Habría venido un Dios aquí abajo por vosotros, habría tomado vuestra naturaleza, hablado vuestra lengua, curado vuestras heridas, resucitado vuestros muertos, habría sido el mismo muerto por vosotros sobre una cruz. ¿Para qué? Después de todo eso,
penséis que os es lícito insultarlo, reírse y caminar sin temor alguno a desposarse con todas las disoluciones. Es decir, a pesar de todo eso, el ser humano cree que es libre de pecar. ¿O no? Desengañaos. El amor no es un juego. No se es amado impunemente por un Dios y no se es impunemente amado hasta la muerte. No es la justicia la que carece de misericordia. Es el amor quien os condena. El amor lo hemos experimentado en demasía. Es la vida o la muerte. Y si se trata del amor de Dios, es la vida eterna Mami, ya me he o la descargado la eterna Biblia de muerte. Dios. ¿Ve? Entonces, Ah, esa frasecita entonces es bastante interesante, sobre todo la última, ¿no? Cuando dice, si se trata del amor de Dios, o es la vida eterna o es la eterna muerte. O como hemos llamado a este pequeño, a esta pequeña charla, la noche sin fin. Porque en la noche uno sabe que la luz está ahí, pero jamás va a poder mirarla. Ese es el sentido del infierno, ¿no? Y normalmente, ya para ir cerrando un poco el tema, normalmente uno sostiene y piensa, ¿por qué Dios me condena? Los actos que has hecho, esa suerte de no querer de algún modo u otro arrepentirte, es lo que te condena. Como dicen, ¿no? algunos sacerdotes. El infierno es un lugar donde ese amor a sí mismo termina condenando. Termina condenándote. ¿Y qué es lo que hace Dios? Actúa como el justo juez, respeta tu libertad y te dice, bien, ¿quieres condenarte? A pesar de mi gracia, a pesar de todos los auxilios que te estoy enviando, pues bien, respeto tu libertad. No obliga al pecador, Dios nunca obliga, no obliga al pecador a arrepentirse, respeta su libertad y lo condena. ¿Por qué? Porque es el mismo quien quiere condenarse. Termino con esta pequeña historia. Creo que es una historia de la Edad Media, sobre todo de los monasterios trapenses, ¿no? Cistercienses, y lo que normalmente se contaba ya era lo siguiente. Había un monje muy devoto, sumamente devoto, que incluso todos los días de su vida recibía mensajes de Dios. Dios le hablaba, él estaba con Dios. El monje era feliz porque sentía eso que hemos dicho, esa posesión de Dios. Sin embargo, un día el monje le pregunta a Dios, quizá también lo has preguntado, y le dice, Dios, quiero saber si me voy a condenar. ¿No? Quisiera saber si realmente estoy, ojo, predestinado al infierno o si más bien me voy a salvar. Quiero saber, dice el monje. Y Dios le dice, bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Cuando salgas del monasterio, vas a dirigirte a la ciudad. Vas a pararte en la calle y la primera persona que pase por tu lado y tú la veas, ese va a ser el destino de tu alma. O sea, Dios le dice, cuando vayas a la calle,
y veas que la primera persona que pasa al lado tuyo, ese será el destino de tu alma. El monje acepta y va. Sale del monasterio, va a la calle y se para en una de las tantas esquinas. De pronto, pasa una persona al lado suyo, pero corriendo. Detrás, una persona grita: detengan al ladrón. El monje se espanta porque ha pasado al lado suyo un ladrón. El monje se espanta, vuelve al monasterio, recoge sus cosas y se va. Da su vida por perdida porque asume de que su destino es el mismo del ladrón, el infierno. Y el monje se entrega a los vicios y demás cosas y al final termina condenándose. Y aquí, lo que el monje no vio era lo siguiente. En efecto, era un ladrón, pero era un ladrón que había robado una medicina para su mamá. Y cuando llega al lecho de muerte de su madre le dice: hijo, quisiera, como última voluntad, que cambies de vida y te conviertas. Y antes de expirar, el hijo le hace esa promesa. Cambió de vida, se convirtió y entró al mismo monasterio que el monje había dejado. ¿Quién se salvó al final? Ese ladrón. De esta manera terminamos el tema. Hemos hablado del infierno y esperamos que sea de mucho fruto para vuestras almas. Gracias, hermanos.